Buenas tardes. Vamos a estudiar la carta de Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 11. Vamos a estudiar la carta de Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 11. Y es un tema muy interesante lo que vamos a ver ahora, porque habla acerca de la cena del Señor, ¿verdad? Como siempre, el apóstol Pablo, pues con su característico estilo, ¿verdad?, de elogiar cuando tenía que elogiar y reprender cuando tenía que reprender, y a estos hermanitos, pues a cada rato les mandaba sus buenas reprensiones, ¿verdad? Entonces, vamos al capítulo 11, versículo 17. Vamos a leer del 17 al 22. Vamos a leer esta primera sección que tiene como título Abusos en la cena del Señor. Del 17 hasta el versículo 33, Pablo trata el tema de la cena del Señor, ¿verdad? Pero en este pequeño párrafo que vamos a leer del 17 al 22, le pone el título, como dijimos, Abusos en la cena del Señor. Lo voy a leer, lo siguen con su vista. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre nosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebéis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Qué palabra tan tremenda, ¿verdad? De Pablo. Tenía un estilo muy hermoso, Pablo, de decir las cosas sin ningún tipo de impedimento, ¿verdad? Le ponía el sazón que tenía que ponerle a cada cosa que él le escribía, no solo a los corintios, sino a todos los hermanos en el Nuevo Testamento, ¿no? Y aquí Pablo, pues comienza con el versículo 17, diciéndole, pues al decirles esto que sigue, dice, no es algo de lo que estoy muy orgulloso de ustedes, porque veo que no se están congregando para lo mejor, sino para lo peor. Empezamos con eso, ¿verdad? Ahí vemos cómo Pablo, pues los reprende. Estos hermanitos de Corintios, pues eran muy polémicos, ¿no? Eran hermanitos muy especiales. Desde el capítulo 1, ¿se acuerdan? Pues él comienza diciéndoles que son unos niños espirituales, unos carnales, ¿verdad? Porque se están peleando todo el tiempo y aquí ellos, habían hecho un problema con la reunión para celebrar la cena del Señor. Dice el versículo 18, porque en primer lugar, o sea, como primer punto de este tema, cuando ustedes se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones. Y dice, y en parte lo creo, o sea, sí es cierto. Los hermanos de Corintio tenían dos tipos de divisiones. La primera era la que vimos, ¿se acuerdan? En el capítulo 1, versículo 10 al 12. Capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice, a ver, permítame un tantito. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones,
sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Porque dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, o yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Ahí vemos la primera clase de divisiones con la que ellos batallaban, y era una división por su líder favorito, ¿verdad? No, que yo soy de Pablo, no, a mí me gusta cómo es Pablo, ¿verdad? Y ignoro a todos los, no, que yo de Apolos, ¿no? No, para mí el preferido es Pedro, porque él fue primero, ¿verdad? Y otros muy espiritualoides, ¿verdad? Decían, no, pues yo Cristo, nada más, de Pablo, ni de Pedro, ni de... Eran carnales. Y el segundo tipo de la segunda clase de divisiones que ellos tenían, eran porque tenían clases sociales en la iglesia. Eran bien racistas, ¿verdad? Eran bien, ¿cómo le llaman? Ahora sí que, como dice por ahí, había niveles. Había gente rica en la iglesia, gente pudiente, ¿verdad? Había gente de clase media y había también esclavos. En aquel tiempo se practicaba la esclavitud. Entonces, vemos que había diferentes clases sociales, ¿no? Y los de arriba, pues le hacían el fuchi a los de abajo. O sea, se veían la ropa, decían, no, pues este cuate se viste en el palacio, ¿no? Y el otro, pues este se viste en Soriana, ¿no? Entonces, vemos que unos llegaban en mototaxi, otros llegaban en bicicleta tal vez, otros llegaban en camión, y unos llegaban en su carro último modelo, ¿no? Entonces vemos cómo ahí había una división, dice Pablo, dice, hay divisiones, y yo creo que sí es cierto, ¿verdad? Y luego dice, porque es preciso, esto está interesante lo que Pablo les dice en el versículo 19, dice, porque es preciso que entre nosotros haya disensiones, conflictos, ¿verdad? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados por Dios. Alguien dijo por ahí que los conflictos sacan lo mejor de los maduros y lo peor de los inmaduros, ¿verdad? Este asunto que se estaba dando en la iglesia de Corinto, pues era un asunto muy serio, muy triste, muy vergonzoso, ¿verdad? Dice Pablo, porque cuando ustedes se reúnen, ya se lo dijo en el versículo 17, no lo hacen para algo bueno, lo hacen para cosas vergonzosas, para cosas que en realidad no deberían de suceder, ¿verdad? Versículo 20 y 21 nos explica algo bien tremendo. Dice, cuando pues se reúnen ustedes, esto que hacen no es comer la cena del Señor. Eso que están haciendo ustedes es algo vergonzoso, es algo que ha sido distorsionado, ¿verdad? Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre, el otro se embriaga, ¿verdad? Entonces vemos cómo, fíjese, la iglesia, sobre todo la cultura griega, y en la iglesia de Corinto se empezó a practicar algo que le llamaban fiestas ágape, o reuniones o fiestas de amor, relacionadas con el amor ágape, ¿verdad? Pero terminaron siendo una tragedia. Ellos acostumbraban, o empezaron acostumbrando a tener un convivio, ¿verdad? Antes de la reunión, y la gente pues convivía ahí, ¿verdad? Eran reuniones sociables para sociabilizar. Y ya después en la reunión, ellos ya tenían la participación de la cena del Señor, la ceremonia, ¿verdad? Pero llegó al grado que estas reuniones se convirtieron en una tragedia. ¿Por qué? Porque dice aquí Pablo que unos dicen que se adelantaban. Por ejemplo, fíjense, agarraban los ricos, los que tenían más lana,
y se ponían de acuerdo, ¿no? Decían, vamos a vernos, no sé, la reunión es a las 7 de la noche, vamos a vernos a las 5:30 o a las 5 de la tarde. Ellos pues eran dueños de sus negocios, podían llegar a la hora que quisieran, ¿no? Se veían a las 5 de la tarde y llevaban un montón de comida, llevaban arrachera, llevaban chorizo del bueno, ¿verdad? Llevaban camarones, o sea, es más, por lo que aquí Pablo nos dice, llevaban hasta vino fermentado, o sea, alcohol llevaban ahí, ¿verdad? Y no sé si alucinando o exagerando un poco, hasta música que a lo mejor ni era cristiana tenían, ¿verdad? Y a lo mejor hasta baile, no sé. El caso es que Pablo estaba muy molesto por lo que estaban haciendo, porque llegaban estos brothers, ¿verdad? Estos hermanos bien se anticipaban y hacían su fiesta, pero no le avisaban a los pobres, no le avisaban a los esclavos, no le avisaban a los que pues a lo mejor iban a llevar tortas de jamón, ¿verdad? O sea, no, pues ¿cómo vas a traer tortas de jamón? No, aquí de pavo para arriba, ¿no? De camarones para arriba. Entonces, ellos hacían este tipo de reuniones que eran una vergüenza, porque cuando llegaban estos hermanitos, ya tarde, y a lo mejor ellos ya sabían, pero no se atrevían a ir porque los iban a excluir, ¿verdad? No los iban a permitir que se unieran al convivio. Entonces a lo mejor llegaban estos hermanos ya tarde, y cuando llegaban pues el tiradero, ¿no? O sea, ya los platos sucios, las sillas desordenadas, el ambiente, la música tal vez. Y dice aquí, fíjese, uno tiene hambre y otro se embriaga. ¡Qué vergüenza! O sea, llegar y ver a estos hermanos, disque hermanos, teniendo esta reunión, ¿verdad? Y ya todos, pues, eructando, ¿verdad? De todo lo que se empacharon, ¿no? Y luego también todo lo que se tomaron también. Y esto realmente, pues, era un caso muy vergonzoso, ¿verdad? Y por eso Pablo interviene. Porque para eso son las autoridades, ¿verdad? Para corregir lo que no está bien. Y en este caso Pablo estaba haciendo uso de su investidura apostólica, ¿verdad? Para llamarle la atención y reprenderlos. Y en el versículo 22, Pablo les dice, ¿qué acaso no tienen casa ustedes en donde pueden hacer todas esas cosas? O sea, si ustedes quieren hacer una reunión social y quieren atascarse y quieren tomar y quieren hacer todas esas cosas vergonzosas, pues háganlas en su casa, pero no vengan a estropear la casa del Señor. No vengan a ofender, ¿verdad?, a los hermanos que tienen menos que ustedes, ¿no? Y aquí vemos qué importante es el hecho de que nosotros en la iglesia tenemos que ser amorosos. Y yo no digo que no tengamos amigos en la iglesia, ¿no? Se vale. O sea, sí puedes tener amigos con los que tú puedas convivir y tener, pero no significa que vamos a hacer grupitos, ¿verdad? Que vamos a hacer grupitos cerrados, porque hay congregaciones donde hay grupos cerrados de personas, ¿no? Bolitas, ¿no? Bolitas de jóvenes, bolitas de personas, de matrimonios, que si no es con fulano o no es con sutana, yo no me junto, solamente con esas personas. Y eso está tremendo, porque Jesús dijo en Juan 13:35, dice, y en esto conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que se tienen los unos con los otros. En esto la gente que no es cristiana, que viene por primera vez a la iglesia, y tengo que admitirlo, ahora con la pandemia, pues se nos ha dado mucho eso, ¿no? El aislarnos, el desconectarnos, lo reconozco, estamos batallando con eso, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros ser intencionales en ser amorosos.
tenemos que ser intencionales, ¿verdad? En buscar a otros, saludar a otros, en lo que podamos. Ahorita pues tenemos que guardar pues la sana distancia, tenemos que, no sé, pero ahora tenemos las redes sociales, ¿no? Tenemos los grupos de WhatsApp. Si usted está viendo esta transmisión y usted quiere conectarse, tenemos grupos de células, ¿verdad? Que se reúnen casi todos los días, a excepción del miércoles, porque tenemos esta reunión, ¿verdad? Pero casi todos los días tenemos actividades por Zoom, dependiendo de su tiempo libre, ¿verdad? Para que podamos convivir. Tenemos que ser intencionales. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta y vemos la celebración de la Santa Cena, era para celebrar nuestra unión con Jesús, nuestra comunión con Él, porque también a las Santas Cenas en algunas iglesias le llaman la comunión, ¿verdad? Y también era para celebrar la unidad del cuerpo. Pero ¿cuál unidad ahí en la iglesia de Corinto, ¿no? ¿Cuál unidad? No sabían qué era la unidad. Ellos eran bien exclusivos, ¿no? En sus clases, en sus niveles, en sus relaciones, ¿verdad? Y vemos cómo esto dañaba la relación de la iglesia. Porque somos un cuerpo en Cristo. Nosotros no podemos tener miembros de nuestro cuerpo preferidos. Yo estoy aquí, ¿por qué? Porque mis ojos me ayudaron a ver, a poder estudiar, mis manos me ayudaron para poder cargar las cosas, leer, escribir, ¿verdad? Mis pies me transportaron para acá. Bueno, cada parte del cuerpo tiene una función y todos los miembros del cuerpo son importantes. No podemos decir algo así como, me voy a ir de vacaciones a Puerto Vallarta y a unos de mis miembros los voy a hospedar en el, ¿cuál le gusta? En el Gran Velas, ¿verdad? Y a otros los voy a llevar al Camarena, ¿verdad? O al Rosita. Nunca he estado en Rosita, pero ahí en el centro de Vallarta hay un hotel que se llama Rosita, que está más viejo que mi abuelita, ¿verdad? O sea, no, o todos van al Rosita o todos van al Velas. No podemos llevar, no, así es la iglesia. Somos un cuerpo. No podemos fragmentar el cuerpo, no podemos menospreciar un órgano, un miembro del cuerpo, ¿verdad? Porque Cristo murió por todos nosotros. Entonces todos somos importantes, ¿verdad? Todos tenemos una función. Revise su cuerpo y cada miembro, cosas como las uñas, por ejemplo, tienen su función. Las cejas, las pestañas, es más, los pelitos de la nariz, ¿verdad? No los vemos, pero son bien importantes porque purifican todo el aire que entra, toda la suciedad, ¿verdad? Todo el polvo. Nos tragaríamos el polvo si no tuviéramos esos pelitos ahí adentro, ¿no? Y así, cada cosa, una muela, no las vemos, pero cuando nos están dañadas, ¡ay! No podemos dormir, ¿verdad? Cada parte del cuerpo es importante para Dios, ¿verdad? Entonces Pablo pues les pega esta reprendida a los hermanos y a nosotros también. Aguas con las bolitas, aguas con los grupitos, y que no llegamos a la iglesia buscando a fulanito, buscando a sutanita y solamente con ellos yo trato, ¿verdad? No, mi amado hermano, tenemos que incluir a todos los hermanos, ¿verdad? Saludarlos en el amor del Señor, y esto es algo que va a ser de bendición para nosotros mismos y para cualquier persona que venga por primera vez a la iglesia y vea cómo nos tratamos nosotros, ¿verdad? ¿Sabe que en la iglesia la gente va a poder encontrar lo que no va a poder encontrar allá afuera? ¿Qué? El amor de Dios. El amor de Dios entre nosotros. Entonces tenemos que ser genuinos y, como dijimos, intencionales en proporcionar nuestro amor, ¿verdad?
por si algún hermano tiene alguna necesidad. Dice la Biblia, me encanta eso, ahí en Corintios también, dice que si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren con él. Si un miembro del cuerpo le va bien y está alegre, pues los demás miembros se alegran con él, ¿verdad? Así somos, así debemos ser nosotros. Si hay alguien que está pasando alguna necesidad, no podemos cerrar nuestro corazón a esto, ¿verdad? Tenemos que ser abiertos y intencionales en ayudar, en convivir, en estar en comunión unos con otros. Muy bien, pues aquí dice, 22 dice, ¿por qué no tienen casa que coman o beban? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? O no los alabo, ¿verdad? Pablo les recuerda ahí. ¿Ok? Entonces, a continuación del 23 al 34, Pablo habla de la institución de la cena del Señor, ¿verdad? Recordando un poquito, recuerda el domingo hablamos de una de las dos ordenanzas que tenemos nosotros dadas por el Señor, que es el bautismo, ¿verdad? Aquí Pablo en estos versículos trata de la segunda ordenanza. Son dos ordenanzas nada más que tenemos como iglesia instituidas por el Señor: el bautismo y la cena del Señor. Son las dos únicas ordenanzas que tenemos que celebrarlas para recordar la obra que Jesús hizo a favor nuestro, ¿verdad? Ok, vamos a leer estos dos versículos, versículo 23 y versículo 24. Volvemos otra vez a decir que aquí tiene como título en la Reina Valera, institución de la cena del Señor. ¿Ok? Dice, 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Ok? Esta palabra, ¿verdad?, es lo que siempre nosotros recordamos, porque así debe de ser siempre que celebramos la cena del Señor, ¿verdad? Y aquí Pablo comienza diciendo las palabras: porque yo recibí del Señor. ¡Qué tremendo! Pablo, debido a su pasión y a su compromiso con Dios en la obra del Señor, él recibió ciertos privilegios espirituales de parte de Dios. Y esos privilegios fueron revelaciones espirituales. Entonces aquí Pablo pues no lo hace como presunción, sino lo hace como una declaración de certidumbre, como una declaración de certeza, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Recordamos, ¿verdad?, que en el tiempo, ya hablando de cuando Jesús celebró por primera vez la Santa Cena, ¿qué es lo que Pablo hace aquí al recordarlo, verdad? Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ok, vamos a buscar, por favor, Marcos 14, el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 12 al 16. Cuando Jesús celebró esta celebración de la Santa Cena, era el tiempo en el que los judíos estaban celebrando también la celebración de la Pascua, ¿verdad? Entonces aquí vamos a leerlo y aquí nos los amplía un poquito. Marcos 14, 12 al 16. Dice:
el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, voy a tomar un poquito de agua, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: se me seca la garganta. Ok, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Le preguntaron a Jesús. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para vosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Entonces, bueno, el 17 dice: cuando llegó la noche vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Bueno, lo dejamos hasta ahí. Muy bien. Nosotros vemos, ¿verdad?, que esta celebración de la Pascua, que los judíos tenían cientos de años celebrando, era una de las celebraciones más importantes para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos recordaban la fecha en la que ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Miles de años antes, cuando Moisés, mandado por Dios, les había llevado la noticia, ¿verdad?, que ellos iban a ser libres de la esclavitud en Egipto de la mano de Faraón. Y vamos retrocediendo un poquito a Éxodo, capítulo 12. Nos vamos a Éxodo y vamos a leer, porque ahí nos los describe muy bien la institución original de la Pascua, ¿verdad? De dónde viene, de dónde venía esa celebración. Y aquí en Éxodo 12 vamos a leer primero del 1 al 7, luego de 12 al 14, y ahí muy claramente nos da los detalles de esta celebración. Dice Éxodo 12, del 1 al 7: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno conforme al número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Fíjate que en los detalles tan hermosos, versículo 5, dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en la que lo han de comer. Nos vamos al versículo 12 al 14. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto,
así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Bueno, perdón disculpen la interrupción, tuvimos una falla técnica con el internet, y quiero cerrar ya el estudio con esta parte tan hermosa, ¿verdad?, que acabamos de leer aquí. Cuando Jehová le dijo a Moisés que el versículo 2 de Éxodo 12 le dijo: este mes les va a ser por principio de los meses para vosotros. Este será el primero de los meses del año. O sea, ¿qué les estaba diciendo el Señor? Que ellos debían iniciar con un nuevo calendario de vida, debido a la liberación que iban a tener de la esclavitud de Egipto. Vea cómo todo conecta, ¿verdad? Cómo concluye todo, cómo todo fluye ahí de esta primera celebración de la Pascua, ¿verdad? Nosotros ahora lo podemos ver con ojos de una visión muy amplia. ¿Por qué? Porque ya pasaron todas estas cosas. Ya fue la Pascua hace miles de años, cuando salieron de Egipto. Ya vino el Señor Jesucristo, y cuando Él entregó su vida en la cruz, me gusta lo que dice el versículo 5, que el animalito que iban a sacrificar debía ser sin defecto, ¿verdad? Y que iban a tomar la sangre y las iban a poner en las puertas para que la muerte no pasase. Y esas puertas simbolizan el corazón de cada persona que le abre su corazón a Dios, para que a través de la obra perfecta de Jesús, que su sacrificio venga y esa sangre nos libre de la muerte, ¿verdad? Y como la palabra de Dios nos dice que en el momento que nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, Él se convierte en ese Cordero de la Pascua que nos hace libres de la esclavitud del mundo y de Faraón. Y podemos gloriosamente creer lo que dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Dios comienza un tiempo nuevo de vida. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque empezamos una nueva vida en Cristo. Dios es el Dios de las cosas nuevas. Él nos da una nueva vida, una nueva esperanza, ¿verdad? Y ahora nosotros podemos disfrutar, debido a que el verdadero Cordero de la Pascua, que es Jesús, Él sacrificó su vida para que nosotros pudiéramos recibir libertad. Así que, pues en esta noche le damos gracias, ¿verdad?, a Dios por esta obra perfecta de redención que Él hizo al venir a esta tierra y ofrecer su vida en la cruz para que nosotros pudiésemos conocer la verdadera libertad en Cristo. Le damos gracias a Dios. Hoy terminamos con una oración, y ahí donde está, ¿por qué usted no le da gracias a Dios? Dele gracias a Dios, alábelo y dígale: gracias, Señor, por esta libertad tan gloriosa, tan anunciada, Señor, desde un principio. Hace miles de años, Señor, tú habías planeado llevar a cabo esta obra de redención tan perfecta. Primero nos mandaste una figura con Moisés y el pueblo cuando salió de Egipto, y luego cuando vino tu Hijo Jesús a la tierra, y Él mismo se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora nosotros, Señor, a miles de años de esta celebración, nosotros fuimos beneficiados con todo el poder, con toda la gracia
que tú derramaste en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque ahora en Cristo nosotros no solamente somos nuevas criaturas, sino tenemos una nueva vida en Cristo. Y en esta noche te damos toda la gloria, toda la honra, en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios le bendiga, y fue una bendición poder estar juntos en este estudio. Que el Señor le bendiga.